gusto estar aquí. Les pido oren porque en su gracia el Señor está permitiendo que el equipo falle cada vez más. Entonces tenemos más dificultades de repente, pero el Señor es bueno. Y bueno, pues vamos a comenzar con, eh, con el tema que hoy vamos a estudiar. Y como cada año, pues ya hemos llegado a la temporada que llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Y como sabemos, al menos de nuestro lado del mundo, la atención se centra en la figura de Jesús. Llega Semana Santa y de alguna manera muchas personas se vuelven más espirituales. Mucho se dice, mucho se lee y se puede ver acerca de estos días. Algo muy característico que yo recuerdo, y la verdad no sé si lo sigan haciendo porque pues, casi no vemos televisión, es la costumbre precisamente de las televisoras de poner películas con temas que ellos consideran de la temporada, ¿no? No sé si ustedes recuerdan algunos de esos títulos como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, Jesús de Nazaret, Jesús, aquella famosa película mexicana que un actor dio vida al personaje de Jesús, que fue muy popular, en blanco y negro, todavía me acuerdo de eso. Más recientemente se agregó una, recuerdan ustedes, La Pasión de Cristo, aquella que como causó furor por la crudeza de las escenas y todo eso, ¿no? Y también, sin dejar de lado algunas payasadas que han creado a lo largo del tiempo, como Jesucristo Superestrella y La Última Tentación de Cristo, películas completamente aberrantes y de verdad nada recomendables. Y bueno, en algunos años también, en esta temporada, se han proyectado películas con estos temas, ¿no? Y algunas iglesias, algunos hermanos aprovechan para ir y plantarse afuera del cine, dedicarse a folletear o evangelizar. Y bueno, el punto aquí, lo que quiero yo enmarcar, es que Jesús se vuelve una figura central, para bien o para mal. Se habla muchísimo de Jesús en este tiempo y aunque algunos empiezan a pelear o a decir, no, pues es que no deberían de hablar de Jesús en este modo, de aquello, del otro, tomarlo a la ligera, etcétera, la realidad es que nosotros debemos de ver este tiempo como una oportunidad para compartir y como dice ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 15, si gustan acompañarme, cuando Pablo está hablando acerca de su convicción de que todo en su vida es Cristo, dice ahí en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El punto es que se hable de Jesús. Muchas veces se habla de Jesús para insultar, para dudar, etcétera. Pero esas discusiones pueden dar pie a que aquellos que dudan, aquellos que dicen Dios no existe, pues se siga hablando del tema. Y a lo mejor el que está dudando no va a creer, pero probablemente otra persona que esté escuchando, sí. De un modo u otro, ya sea que se hable mal de Cristo o se evangelice bíblicamente, tener a Cristo como centro de discusión da la oportunidad para que se hable de su obra redentora por la humanidad. Y seguramente todos ustedes conocen textos clásicos que abordan lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Un dato interesante es que si ustedes leen los 4 evangelios, se van a dar cuenta que algunos eventos de la vida de Jesús están en unos evangelios y en otros no. Esto no es un error. Esto es por el tipo de literatura que corresponde a cada uno de los evangelios. Pero como dato interesante, la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los 4 evangelios. Ustedes pueden checar esto si quieren ahí en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. El mismo pasaje aparece en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, Lucas capítulo 19, versículos 29 al 40, y Juan, que fue el que leímos con Mark, capítulo 12, versículos 12 al 19. Y esto pone en evidencia una cosa.
la entrada triunfal tiene una gran importancia. Es por esto que cada año celebramos el Domingo de Ramos por ser una ocasión trascendente. A partir de la entrada de Jesucristo, del Señor Jesús, a Jerusalén, sentado en un burrito y que todos estaban gritando, poniendo sus mantos y ramas de los árboles, específicamente palmas, todo eso marcó el final del ministerio del Señor Jesucristo, público como hasta entonces se había visto, e inicia la etapa final. Ese tema que también tanto es interesante como analizar la última semana de Jesucristo en esta tierra. Entonces les pido por favor que me acompañen a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque cada año nos permites recordar a través de tu palabra lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, Señor, que también incluye todo lo hecho durante la última semana del Señor en la tierra, Padre. Gracias por esto, Señor, y te ruego que tú seas hablando, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando y no yo, porque, Padre, no tengo nada bueno que decir si no es apoyado con tu palabra, Señor. Gracias por esto, Padre. Te ruego que nuestras mentes y corazones se enfoquen únicamente en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y, Señor, tu congregación dice, amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Y cada año llegamos a estas fechas y como lo decía, no puedo dejar de pensar en esta parte de la última semana del Señor en la tierra, llena de acontecimientos que nos dejan multitudes de enseñanzas. eh, no quiero dejar de repasarlo rápidamente. Ahorita vamos a tener esta enseñanza, va a ser, espero, un poquito más dinámica, pero nos vamos a concentrar, sí, en la entrada triunfal, pero quiero poner especial énfasis en el día siguiente, el lunes. Aunque lo vamos a ver quizás un poquito rápido, el lunes tiene un tinte que nos deja una enseñanza bien clara de lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Es por esto que a este mensaje lo titulé El Señor limpia lo que le pertenece. Entonces, vamos a analizar la semana rápidamente. No sé si quieran tomar nota o allí, si traen algo para escribir. Y en primer lugar, son 7 días. La entrada triunfal es el primer día, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Un rápido resumen. Jesús llega a Betfagé y envía a 2 discípulos a traer una burrita y su cría. Entra a Jerusalén montado en el burrito mientras la multitud lo aclama con ramas de palma y cánticos de hosana. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo podemos ver allí en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11 y los demás textos que corresponden. El segundo día es la limpieza del templo, lunes santo. Jesús entra al templo de Jerusalén y expulsa a los vendedores, cambistas y compradores, diciendo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esta escena la pueden ustedes ver ahí en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13. En tercer lugar están lo que se considera que en el martes ocurrió, las enseñanzas y confrontaciones en el templo, porque no nada más llegó Jesús a Jerusalén y ya, sino que toda esa semana estuvo haciendo muchas cosas. Jesús enseña en el templo, responde preguntas de los líderes religiosos y da enseñanzas a sus discípulos. También habla sobre el juicio venidero, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida. Esto lo pueden ustedes ver ahí en Mateo 21, versículos 23 al 25. El miércoles, los líderes religiosos conspiran para arrestar a Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 1 al 5. Luego, el Señor Jesucristo celebra la última cena. Y este es el día en el que el Señor instituye lo que hasta hoy seguimos nosotros celebrando cada principio de mes, la Santa Cena. Entonces, ustedes pueden recordar
esta escena claramente porque pues la practicamos con cierta periodicidad. También el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Una hermosa lección de humildad, una hermosa lección de servidumbre. El creador del universo, tu Salvador y Señor, se arrodilló para lavarle los pies llenos de tierra a cada uno de sus discípulos. Y a nosotros nos cuesta trabajo ofrecer un plato o recibir un vaso, porque si me lo dicen o me lo hacen, entonces ya no quiero. Esa escena también sobre el Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos para después aparecer en una escena donde Jesús ora en agonía en Getsemaní, donde sigue orando por los suyos y los suyos, en lugar de estar atentos, se están durmiendo. ¿Cuántas lecciones de vida nos deja esta semana? Porque refleja la actitud del Señor hacia nosotros y la actitud de nosotros hacia el Señor. Porque la realidad es, recordando esta escena, antes de que arresten al Señor, o sea, Él ya se los dijo. Judas ya fue por esa banda de gente que se iba a ir encima de Él. Un montón de personas solamente para apresar al Señor Jesucristo a una hora ilegal, en un momento ilegal, de una manera completamente ilegal. Y él incluso se para enfrente de los soldados y les dice, yo soy. Y la Biblia dice que se fueron de espaldas, no pudieron soportar esa declaración para que sus discípulos salieran corriendo en cuanto vieron subir la presión. Y otra vez, hermanos, es una buena reflexión, porque si no me estoy durmiendo, entonces a veces salgo corriendo. Nada más veo la presión tantito, no, es que entonces Dios es malo, Dios no existe, y como me pasó esto, y me centro en mí, y a veces actúo hasta como Pedro, ¿no? Que le voló la oreja al servidor de un principal de los judíos. Hermanos, todo esto, de verdad, todo esto que les estoy diciendo, nos ayuda a reflexionar mucho en nuestra actitud con el Señor, porque de verdad que siempre tenemos razones bien válidas para no estar, para dormirnos, para irnos, para cerrarnos, para enojarnos. Siempre hay un buen motivo, y aunque sea en contra de lo que dice la Biblia, no, pues es mi motivo y se acabó. Pedro tenía un buen motivo. Los tres que se estaban durmiendo durante la oración en Getsemaní tenían un buen motivo. Hasta Judas tenía un buen motivo. Pero donde la palabra de Dios habla, nuestros motivos y nuestras razones no cuentan, hermanos. Vamos a continuar porque después de esto, obviamente el Señor es arrestado y el sexto día, el viernes, juicio, crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Jesús es llevado ante el Sanedrín y ante Pilato, donde es condenado y sentenciado a ser crucificado, pero antes pues le dan una buena paliza en la que generalmente nadie sobrevivía. Muere en la cruz y es sepultado en un sepulcro prestado. Eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 27, versículos 1 al 66. El sábado santo es el día que sigue a la crucifixión. Pues sí, ¿verdad? Generalmente el viernes sigue el sábado. Y bueno, allí hay un montón de temas también sobre qué fue lo que pasó, pero concentrémonos en que el Señor Jesucristo proclamó su victoria delante de los espíritus encarcelados. Y por último, el séptimo día, la base de la afirmación de que por fe en Cristo eres salvo. El Señor Jesucristo resucitó. Y esa resurrección ocurrida
3 días, y ojo, aquí también viene, porque me encantan estas fechas. A partir del miércoles o jueves empiezan a pulular los videos donde dicen, no, Jesús no estuvo 3 días en la tumba. Es mentira, pues la Biblia no dice que estuvo 3 días completos en la tumba. Eso es algo que tenemos que entender, sino que murió el día 1, estuvo muerto el día 2 y resucitó el día 3. Estamos hablando no de días completos en nuestro contexto, sino que en el contexto literario de los judíos, si algo ocurría entre X y tal hora, entonces se consideraba un día completo. El único día completo fue el sábado. ¿Por qué? Porque sabemos que el domingo muy de mañana van a la tumba y ya no está. Y ya no estaba, hermanos. Y es la única tumba vacía, porque podrán decir que Jesús está a la par de otros hombres, grandes maestros espirituales y sabios. Pero ellos siguen en sus tumbas, sus huesos siguen allí pudriéndose. El cuerpo del Señor Jesucristo está en el cielo, en gloria. Jesús resucita de entre los muertos. Las mujeres encuentran la tumba vacía y reciben el mensaje de un ángel de que Jesús ha resucitado. Jesús se aparece a varias personas, incluidos los discípulos y otros testigos, confirmando su resurrección. Jesús no resucitó. ¿Y qué querías? ¿Un tweet? ¿Un post en Facebook? ¿Un video en TikTok? No, como muchos documentos, aunque documentos de filósofos, el hecho de que esté registrado lo hace verídico. Y el hecho de que se registren testigos también. Pero bueno, yo espero algún día podamos hablar acerca de la realidad y el soporte que le podemos dar a los escritos bíblicos en base a ciertos descubrimientos arqueológicos que se han estado haciendo. Y bueno, rápidamente, así termina esta última semana de la vida pública del Señor. Ahora veamos el texto de Mateo capítulo 21, versículos 1 al 13. Por favor, quiero que me acompañen, abran sus Biblias, porque no puse las diapositivas. Les pido por favor me acompañen a Mateo capítulo 21, versículos 1 al 13. Como les digo, de todas maneras, este texto tiene su correspondencia en los 4 evangelios. Ay, ya se pegó la página, aquí está. Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40 y Juan 12, 12 al 19. Allí ustedes pueden encontrar muchísima más información para que les dé más contexto que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a leer Mateo 21, versículos 1 al 13. Ahora sí ya terminé mi introducción. No, no es cierto. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús, esto es el lunes, en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La ciudad de Betfagé, vamos por favor a Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 3, y nuevamente mi mensaje se titula El Señor limpia lo que le pertenece. Si bien vamos a ver la entrada triunfal, como les digo, vamos a hacer un poquito de énfasis en los versículos 12 y 13, pero ahí en el versículo 1, del versículo 1 al 3,
La ciudad de Betfagé era muy cercana al Monte de los Olivos, por eso es que nosotros leemos, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Hermanos, nada más faltó que les dijera a tantos pasos de distancia. Observen lo que estos 3 versículos nos muestran acerca de Jesús. Betfagé, la estaban viendo ahí enfrente. No era un lugar sobresaliente o muy grande. De hecho, tan es así que no es mencionado en ningún otro texto más que en este relato. De ahí, Betfagé no vuelve a ser mencionada en la Escritura. En los versículos 2 y 3, observen cómo hay algo muy interesante aquí. ¿Ustedes podrían ver en estos 2 versículos que Jesús es Dios? Observen el texto ahí en sus Biblias. ¿Jesús es Dios? Nosotros podemos demostrar en muchos textos que así es. Y aquí lo vemos. El Señor da detalles exactos a sus discípulos para encontrar y llevarle la profetizada montura. Observen lo que dice. El Señor les está diciendo, vayan a esa de ahí enfrente. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Si lo vemos de manera literal, nada más les dice, vayan hacia allá. No les dice, vayan a tal dirección, no les dice, hagan tal o cual cosa, no. Él simple y sencillamente les dice, vayan para allá. Vayan para allá. Y luego les dice, y van a encontrar una burrita, una asna. Y esa asna va a tener a su pollino, va a estar con su burrito. La desamarran y me la traen. Si un burrito está andando por ahí en el campo, la mayoría de las personas, ¿qué pensamos? Que tiene dueño. A lo mejor no, no tenemos una manera de comprobarlo, pero asumimos que el animal tiene dueño. Hermanos, ahorita va a desconectar la guitarra, luego la va a conectar. Préstenme atención, por favor. Pero aparte me van a dice, me la van a desamarrar y se la van a traer junto con su burrito. Y el Señor dice, y si alguien nos dijere algo, decid. O sea, el Señor sabía perfectamente que los dueños de los burritos iban a preguntar, y lo podemos ver en otros textos. ¿Qué están haciendo? Y entonces los discípulos le dicen, el Señor los necesita. E increíblemente, con eso basta. No necesitaron más. Hermanos, esto, aunque parezca irrelevante o tal vez, ya mejor déjalo así, o tal vez que las cosas no estaba, bueno, perdón, aunque esto parezca irrelevante, nos muestra que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque humanamente era imposible que alguien hubiese podido hacer estos preparativos, ya que ellos venían viajando y les acababa de ocurrir algo impactante. Tenía muy poco tiempo que venían viajando de Jericó y también tenía muy poco tiempo que había muerto Lázaro y el Señor Jesucristo se había esperado 4 días para ir a verlo y entonces todos vieron la resurrección de Lázaro. Y de ahí se encaminaron a Jerusalén. Esto nos muestra que el Señor Jesús sabía perfectamente la localización del animal, además de la buena disposición de los propietarios. Esto es una demostración, hermanos, de su omnisciencia. Aquí estamos viendo manifestada la omnisciencia de Dios, su capacidad de saberlo todo. Y si Jesús lo sabía todo en ese momento,
y lo sigue sabiendo, entonces Jesús es Dios. Porque la omnisciencia es una perfección de Dios. Eso solamente le pertenece a Dios. Ahora, continuemos con los versículos 4 y 5. Dice así, ahí en el capítulo 21 de Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Por qué un burrito? ¿Por qué? Lean el texto, ahí está el por qué. Fíjense, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un burrito? ¿Por qué no mejor un caballo blanco o un negro prieto azabache, como dice la canción? ¿Por qué no un señor caballo, un percherón? ¿Han visto esos caballotes? Que nada más de verlos de cerca siente uno que te va a aplastar. ¿Por qué no algo así? ¿Por qué un burrito? Porque un profeta había hablado palabra de Dios y había dicho esto. En específico, esto lo podemos encontrar, si me acompañan en sus Biblias, al libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9 dice así. Ay, acá está. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La exactitud del cumplimiento de la profecía es asombroso. ¿Y por qué era tan importante el burrito? Hermanos, los burros no sobresalen por altos, ¿verdad? Tampoco sobresalen por elegantes o por obedientes. Ujú. Los burros son animales, como dice bien el texto, de carga, para trabajo. Pero también eran animales que eran muy usados por el pueblo judío en aquel entonces. Hoy día es, como lo mencioné la semana pasada, es triste porque ya se están extinguiendo los burros. Pero el punto aquí es que nosotros podemos ver que la importancia de la entrada del Señor a Jerusalén radica en que ahora él mismo se anunciaba delante del pueblo como el Mesías. ¿Cómo? ¿Entrar sentado en un burrito decía que era el Mesías? Sí, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque las escrituras ya lo habían dicho. Y cualquier judío que estuviera medianamente educado conocía el contenido de las profecías, conocían el contenido del Antiguo Testamento. Jesús no llegó y dijo: hola todos, aquí estoy, yo soy su Mesías. No, como cualquier otra cosa que él decía, a partir de que empezó a hablar por medio de parábolas, el asunto estaba claro para que el que pusiera atención. ¿No les ha pasado que está uno hablando aquí, pones tu atención en cualquier otra cosa y se te va? A eso es a lo que está apelando el Señor. Él está diciendo que Él es el Mesías para todo aquel que esté prestando atención. O como Él decía cerrando sus parábolas: el que tenga oído para oír, que oiga. O decimos nosotros mexicanamente hablando: el que entendió, entendió. O al que le quede el saco. Nosotros vemos el cumplimiento de esto. Lo que hizo fue mostrarse tal como las escrituras ya lo habían dicho. Y sabiendo esto, que el promedio tenía un buen conocimiento de lo que dicen la ley y los profetas, era obvio que conocían a la perfección lo dicho por el profeta Zacarías. Por eso es que reaccionan como reaccionan. El burrito era la señal del cumplimiento de la profecía. Fíjense qué posición tan privilegiada para un burrito. Ser usado como símbolo para el cumplimiento de la profecía. Y no puede haber también una figura más humilde.
de parte de la entrada de un soberano. Esto contrastaba con lo que generalmente ocurría. El rey entraba en la ciudad, ¿cómo? Con corceles, corte, soldados, trompeta, toda la presunción posible. O sea, véanme. Véanme, aquí estoy, soy el soberano. Pero Cristo, el creador y soberano del universo, llegó al lugar donde triunfaría, dando la salvación a sus elegidos, montando en un asnito. Una figura que probablemente sería hasta cómica. ¿Por qué? Porque para la estatura normal de un judío, un burro normal le quedaba relativamente chico. Ahora imagínense al Señor Jesucristo montando un pollino, un burrito muy joven. Dada la estatura del animalito, lo más probable es que Jesús iba levantando las piernas para no arrastrar los pies. Esto muestra la maravillosa humildad que cada cristiano debemos demostrar. Pon atención en esto. La señal de Zacarías 9:9 y lo que estamos leyendo en estos versículos de Mateo es un acto en el que nosotros debemos de aprender a ser humildes. A veces, no sé si les ha pasado, porque traigo tal ropa, tal indumentaria, no me quiero ni ensuciar. No me vaya a salpicar el agua a los zapatos. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que no te arregles o que no cuides tu ropa, pero sí que debemos de ser humildes delante de cualquiera de nuestros hermanos, ya sea el que tenga más recursos o el que no tenga nada. Y la humildad incluye también su carácter. Todos tenemos un carácter. Todos, esto es triste, pero es una realidad. A alguien le caes mal. Y muy malo por aquel a quien le caes mal. Porque eso no debería de existir en la iglesia. Aquí no debería de ser de que lo odio con odio jarocho, me cae mal porque me hizo, porque me vio, porque me dijo. Todos somos humanos, todos nos vamos a equivocar en un punto, todos les vamos a pisar el callo a alguien. ¿Y saben qué? No solamente va a pasar una vez, va a pasar varias veces. Pero el Señor Jesucristo está entrando en esta escena que estamos viendo, montado de manera humilde. ¿Cuántos creen que a lo mejor se rieron al ver a un hombre de estatura normal, con los pies levantados, montando un burrito? Pues probablemente muchos. Sin contar todo lo que pasó después, por ejemplo, el lavamiento de los pies. Regresemos por favor ahí a Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9, porque, bueno, Gerardo, ¿y cómo sabes que funcionó? ¿Cómo te atreves a afirmar que los judíos reconocieron, la figura del hombre sentado en un burrito entrando a la ciudad, que ese es el Mesías profetizado por Zacarías? Veamos lo que dice Mateo 21, versículos 8 y 9. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este acto, como nosotros lo hemos visto, en el que sale la gente con mucha alegría y empiezan a tender sus mantos, no fue exclusivo de Jesús. No fue a él al único que se lo hicieron. ¿Por qué? Porque era una manera, gracias. Era una manera en la que se reconocía a los que pertenecían a la alta nobleza, específicamente en este tiempo, un rey. O también, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo nació, quiénes llegaron? Los magos de Oriente, estos científicos, estos sabios de Oriente. Ellos venían con una enorme corte, seguramente viajaban en grandes caravanas y con toda la pompa y circunstancia que permitía que fueran para allá
que fueran directo al castillo donde estaba el gobernador, Herodes, el rey. Uh-huh. Esto es lo que estaba ocurriendo. Ellos, esta turba, este montón de personas, estaban recibiendo a Jesús como miembro de la nobleza. ¿Cómo lo podemos saber? Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, donde nosotros podemos ver precisamente esta misma escena, pero en otro rey, dice Segundo de Reyes 9:13. Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Lo mismo cuando, esta parte no la mencioné antes, cuando le llevan sus discípulos el burrito y la asna a Jesús, ponen ellos sus mantos para que él se siente. Eso también es un acto en el cual se está reconociendo que Jesús es un miembro de la realeza. Todos estos que están aquí en esta escena están entendiendo el mensaje. Jesús es el Mesías, como ocurrió tal como con Jehú. Pero, ojo, ¿qué Mesías querían y qué Mesías estaban esperando? ¿Qué Salvador quieres? ¿Y qué Salvador es el que te ofrece Dios? Muchas veces entendemos, o tristemente se enseña, que si tú pones tu fe en Jesucristo, en automático se van a acabar tus problemas y vas a tener todo lo que quieres. Eso es mentira. Eso es mentira. Es más, muchas veces el cristiano se le empieza a complicar cada vez más su vida cuando realmente tiene fe. Los judíos de esta escena querían un Salvador, sí, pero un Salvador que los liberara de los romanos. Por esto es que al ver frustradas sus aspiraciones, días después de esto, muchos de los que gritaban Hosana, o sea, sálvanos ahora. El Hosana no es como esa intención que le dan en el catolicismo romano, que están cantando el Hosana, y es como si estuvieran reconociendo a Dios. No. El canto Hosana no es un reconocimiento de Jesús como Dios, como Salvador espiritual. El canto de Hosana simplemente significa sálvanos ahora. Lo que ellos estaban diciendo es: sálvanos de los romanos. Quítanos a los romanos de encima. Empecemos la guerra. Ya llegaste. ¿Cómo vamos? Ese es otro de los motivos por los cuales probablemente Judas vendió al Señor. Entonces, después de que estuvieron gritando Hosana, unos días después estaban gritando: crucifícale. ¿Por qué afirmo esto? Versículo 9, vean allá en sus Biblias. ¿Qué dice la gente que iba delante, la que iba atrás? Aclamaba diciendo, o sea, gritaba, estaban cantando, gritando: Hosana al Hijo de David. Este es otro título mesiánico. Solo aquel descendiente de la línea de David podías aspirar a ser el Mesías. Y luego, bendito. Esto es una cita exacta del Salmo 118. Acompáñenme por favor al Salmo 118, versículos 25 y 26. Dice así. Salmo 118, 25 y 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Oh Jehová, sálvanos ahora. Ahí está Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermanos, estás aquí y tú reconoces que Jesús es tu Salvador. Pero no es tu Salvador a tu estilo, sino al que Él pone. Porque precisamente por eso llamo a este mensaje que el Señor limpia lo que le pertenece. Porque muchas veces confundimos también la salvación con que sí, ahora soy salvo, voy directo al cielo. Amén. ¿Sí o no? Sí. A vivir y a gozar que el mundo se va a acabar. No,
No, esa parte ya no. John MacArthur comenta, bendito, junto con el título mesiánico de hijo de David, demuestra claramente que la multitud reconocía la declaración mesiánica de Cristo sobre sí mismo. Por otro lado, hermanos, esto también cumple con lo que Daniel dice de esta situación. Esta parte es increíble. Estamos en ese momento en el 9 de Nisan. Esa es la fecha. Y esa fecha corresponde con lo escrito por Daniel 483 años antes. Cuando el profeta habló de la obra redentora de el Mesías, su muerte por el perdón de los pecados. Y esta es la clave, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que hay que creer, eso es lo que hay que decirles, eso es lo que deben oír. Y eso es lo que debemos de estarnos diciendo a nosotros mismos. Jesús murió por mis faltas y soy tan infiel al Señor que le sigo. Conforme a las Escrituras murió, no murió porque sí, murió porque Dios ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías sido escogido. Esa es la fe, esa es nuestra base. Hermanos, eso es lo que debemos predicar. Y si estás escuchando esto y no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Arrepiéntete del mal que haces y pon tu fe en Cristo. Pero bueno, continuemos porque quiero terminar con esta parte para entrar en materia, vamos a decirlo. Esto es muy importante, pero quiero nuevamente repetirles, quiero hacer este análisis o este énfasis sobre los versículos 12 y 13. Entra Jesús a Jerusalén y es reconocido como rey, igual que aquellos que dicen creer en Dios. Tú pregúntale a mucha gente que sí pertenece a alguna religión, ¿crees en Dios? Te van a decir, sí. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. Pero también este y esta y esto y aquello. Yo he escuchado muchos que dicen, ¿crees en Jesús? Sí, pero también creo en los ángeles, porque los ángeles son nuestros protectores. No. Pero también creo en San Judas. No. También creo en la Virgen. No. Porque cualquier otra cosa a la que le pongas la fe ya es idolatría. Y esto nada más hablando de figuras religiosas, porque si hablamos de trabajo, hijos, dinero, coche, etcétera, equipo de fútbol, también es idolatría. Como vemos, entonces, Jesús entra, es reconocido como rey, pero lo que se debe de reconocer es que Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida. Y Cristo como Señor de todo, es Señor y soberano sobre la vida del creyente. Por esto vamos ahora a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y ahí nos vamos a quedar un ratito. Dice así la palabra del Señor. Observen esto. Acaba de entrar, domingo, lunes, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿A dónde entró Jesús? Al templo, el lugar más sagrado que tenían los israelitas, el lugar donde se adoraba al Señor, el lugar donde hasta 400 años antes la presencia de Dios se veía, la gloria de Dios descendía y solamente un hombre, una vez al año, siendo el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, el lugar de hasta el fondo donde estaba la presencia de Dios, armado de unas campanitas por si se moría. De ese tamaño el temor a Dios, aunque algunos afirman que para ese entonces ya la gloria de Dios ya no estaba ahí, porque su pueblo ya lo había desechado. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo resucita y se rasga el velo, seguramente todos los que estaban ahí voltearon y vieron el arca y nadie murió. Pero el punto aquí es, ¿dónde estamos ubicados en el templo de Dios? Hermanos, esto no es el templo, pero es la iglesia. También tenemos que tener cierta reverencia. Y somos la iglesia.
también tenemos que tener mucha reverencia entre nosotros. Cada uno de nosotros somos amados por Dios, por eso yo debo de amar a mi hermano como a mí mismo también. Observen, continúa. Jesús entró al templo, observen el texto, y saludó a todos y dijo, bueno, pues es que en lo que agarran la onda, pues vamos a estar tranquilos con ellos, ¿no? Total, no pasa nada. ¿Qué dice el texto? Y echó fuera. El Señor Jesucristo básicamente acaba de entrar a la ciudad y ya está procurando un cambio. Dice, echó fuera los que vendían. Sí, todos los que vendían estaban mal. ¿Y quiénes más? Y los que compraban. ¿Cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Observen esto, por eso quise utilizar este texto, porque dice, los que vendían y compraban. Cualquiera sabía que el templo era un lugar sagrado. Ahora, no era que estuvieran dentro del del lugar santo o dentro del atrio, no, estaban en la periferia por lo general los vendedores y cambistas, porque estamos hablando de que había gente que venía muy de lejos a hacer su sacrificio de expiación y no podían transportar el animalito, pero había una regla. Si no puedes, trae dinero. Pero ya lo habían agarrado de pretexto para comerciar. Y fíjense, a los que vendían, los echó a los que vendían y compraban en el templo. Pero estaban alrededor, Jesús, pues aguanta. No, ese es el lugar. Y el Señor Jesucristo está entrando en la vida de Jerusalén y cambia todo. Y ahorita vamos a la aplicación, porque dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es bien interesante, hermanos, porque la palomita era el sacrificio mínimo. Era de plano para quienes decías, bueno, no tienes ni para el más barato de los animales una palomita. Eso es lo que vas a sacrificar al Señor. El Señor no estuvo con que, bueno, pues es que es el pecado del más pobrecito de los hermanos. No, el Señor ve tu pecado y el mío como su hijo y te va a zarandear, me va a zarandear. Porque Dios no entra en tu vida, el Espíritu Santo no te está convenciendo de pecado, el Espíritu Santo no te lleva a la fe en Cristo para que sigas viviendo igual, para que sigas siendo el mismo de siempre, para que sigas diciendo, no, hermano, pero es que tenme paciencia. No, paciencia puede haber, pero el pecado es señalado. Dice aparte, cambistas. ¿Saben cuántos judíos vivían en otros países y viajaban a Jerusalén? Muchísimos. Y llegaban con dinero de otros países. ¿Y qué creen que era lo más común? Que se los cambiaban bien baratos y respetaban los precios. No, era un robadero. Algo así que ni pasa, ¿verdad? El dólar vale tanto, pero los bancos te dicen, no, pues tanto, no es un robadero, es un cobro, o sea, es su comisión. Pero el punto es ese, quítale lo que puedas. En la periferia del templo, en el día del sacrificio, en el momento más solemne, que es como venir a la Santa Cena y echar cotorreo y saludar mientras entro. Y está la Santa Cena. Hermanos, el punto aquí es observemos cómo es que el Señor no tolera el pecado de nadie, de ninguno de nosotros tampoco lo va a hacer. Y si tú estás en algún pecado y por lo menos no sientes arrepentimiento, aguas, porque el Señor al que ama disciplina y reprende a todo el que recibe por hijo. Y dice un poquito más atrás ahí en Hebreos, y si no recibís disciplina, entonces sois
bastardos. Esa palabra es dolorosísima, pero está en la Biblia. A mí una vez me dijo alguien, oiga hermano, no, pues es que la palabra maldito, pero está en la Biblia. Ni modo que no lea lo que está en la Biblia. Si Dios te está permitiendo vivir en armonía con tu pecado, cuidado, no te está tratando como a hijo. Cuidado, no porque todo vaya bien, viento en popa, significa que Dios te está bendiciendo. Revisa si algo de lo que estás haciendo es desagradable a Dios. Yo sé que el ejemplo que doy de mi mamá seguramente me está viendo y seguramente se incomoda cada vez que digo que me agarraba a cinturonazos y me dejaba como trepadero de mapache. Pero lo hacía por amor. Lo hacía por salvarme, lo hacía porque la disciplina es una muestra de amor. No hay mayor amor que ese. Bueno, sí, que uno ponga la vida por sus amigos, como el Señor Jesucristo lo hizo, pero me refiero a que alguien que realmente te ama te va a confrontar. Alguien que realmente le importas te va a decir, estás mal. Quien verdaderamente te ama te va a regañar, te va a instruir bíblicamente. Y es lo que vemos aquí. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a los judíos. El Señor Jesucristo incluso ha llorado viendo a todos y los ve como ovejas sin pastor. Ama a toda esa ciudad. Pero en cuanto ve lo que están haciendo, porque ojo, esta es la segunda limpieza. Esta es la segunda vez que el Señor Jesucristo entra al templo y corre a todos los que están haciendo lo que no deben allí. Su entrada al templo es fulminante. El momento de la salvación por medio de su muerte y resurrección está acercándose y el celo por la santidad de su casa lo consume. Y hermanos, el celo por tu santidad de parte de Dios lo consume. Y si insistes en pecar abiertamente, lo provocas a celo y por lo tanto te va a disciplinar. Eso es lo mismo que ocurre cuando por gracia llegas a la fe en Cristo. Hay un cambio, una limpieza. Hermanos, esto es lo que quiero que se lleven. Esto es lo que quiero que se lleven en mente. El Señor limpia lo que le pertenece. No puedes decir, soy un hijo de Dios, pero sigo siendo exactamente igual que siempre. Mucho cuidado cuando decimos, Dios me ama tal y como soy. No es cierto. Dios te ama, sí, pero te va a cambiar. Te va a azotar. Te va a reprender. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Porque te ama. Por eso, tal y como nuestros padres lo hacían con nosotros. Y digo lo hacían porque ahora ya ni los quieren regañar. Hermanos, hermanas, si tienen un hijo joven, denle, castíguenlos, sálvenlos. Proverbios lo dice, la vara salva su vida. No los dejen sin disciplina, ámenlos, eso es amarlos de verdad. Porque es como agarrar a un suicida y decirle, échate un clavado. Eso es dejarlo sin disciplina. Está bien, total, ahorita limpiamos. No, amarlos es llegar, agarrarlo y forzarlo a la salvación, que es lo que Dios hace por nosotros. Es imposible, hermanos, es imposible que si el Espíritu Santo entra en tu vida siga siendo igual. Si algo puedes llevarte de este mensaje hoy, hermano, te doy esto. La entrada triunfal es como la entrada de Cristo a salvar al pecador. Al entrar a Jerusalén, no solo ocurrió que llegó montado en un burrito que nunca había sido montado, sino que le enseñó a la gente, lo sanó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Lo nombró por su nombre.
La entrada de Jesús a la vida del pecador arrepentido no deja las cosas como antes. Es como un tornado que pasa por en medio de un poblado. ¿Qué queda igual? Nada. Todo cambia. Amigo que me escuchas, si en verdad quieres que tu vida cambie y deje de ser sin sentido, vacía y desordenada, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo que murió y resucitó al tercer día. Y para quienes profesamos ser hijos de Dios, hermanos, medita. El Señor no toleró detalles. Aún los animales más baratos o los servicios más obvios, como cambio de monedas, eran llevados a cabo en el lugar menos indicado. Esto es un símil del pecado. Dios no puso su templo para que fuese usado para cualquier cosa, ¿verdad? Tú eres su templo. Tú eres su templo, hermano, tú eres templo de Dios. El Espíritu Santo es el que mora en ti. Este templo fue limpiado de pecado y no puede ser usado para cualquier cosa, por más razonable que te parezca. El Señor Jesús murió para que tu vida sea santa, agradable a Dios, no menos. Dios no quiere menos para ti. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Padre, gracias porque podemos ver en este texto esta maravillosa escena del Señor Jesucristo cumpliendo lo que tú habías dicho por medio de tu profeta Zacarías, de que entraría el Mesías montado en un pollino, en un burrito. Señor, gracias por esto, gracias porque esto confirma que Jesús es Rey, Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador, Señor. Gracias por esto, Padre. Gracias porque a través de esto también nos muestras que el lunes el Señor no toleró el pecado en ningún momento, Señor. Que por amor a nosotros tú nos limpias y si es necesario nos vuelves a barrer y nos vuelves a barrer, nos vuelves a limpiar las veces que sean necesarios, porque tú quieres que nuestra vida sea santa, agradable a ti, que sea nuestro culto racional a ti, Señor, y que no quieres menos de nosotros, Padre. Te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer de santificarnos y dejar que tú siempre seas aquel que nos guíe, Señor, que no pongamos ninguna resistencia, porque de todas maneras tu voluntad siempre se cumple. Padre, gracias por esta semana. Nos encomendamos en tus manos, que no nos dejemos llevar por las vacaciones, el relajo, y que no nos hagamos iguales a los demás, Señor. Sí, podemos disfrutar del descanso, pero Señor, no somos de este mundo y no tenemos por qué comportarnos como tal. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.